Hola, espero que estén muy bien. Este es el televisor 4K Samsung AU8000, el cual es un modelo del año pasado, 2021, pero que aún se comercializa en la mayoría de países en este 2022. ¿Será que vale la pena aún en este año? La verdad es que sí, tiene muy poquitas cosas negativas que diré al final del video. Quiero empezar primero hablándoles del control remoto. Este televisor viene con este One Remote que se carga por medio de baterías desechables 2 AAA. Y para quien se lo pregunta y quiera de pronto comprarle un control con panel solar, por supuesto que le sirve. Simplemente que aquellos que por ejemplo tengan este botón de multiview en este televisor, pues no va a hacer nada más que abrir el menú, porque el televisor como tal no soporta la función de multiview, pero por todo lo demás funciona perfectamente el resto, el resto de botones, el acceso directo al navegador de internet, a las aplicaciones, Netflix, Amazon Prime con este control con panel solar. También el botón para micrófono, subir volumen 10. Funciona perfectamente. Entonces es simplemente eso. Y para quien se lo pregunte, para sincronizar el control simplemente oprimen por algunos segundos las teclas de atrás y de play y pause hasta que aparezca en la parte de arriba vinculación completada. Entonces miren, volviendo a esta nueva review de este televisor Samsung A8000, como tal, empiezo por el apartado gaming, que es lo más importante para muchas personas. Por supuesto, tiene modo juego, soporta HDR10 y también HDR10+. ¿Qué sucede? Muchos gamers exigentes se preguntan si un televisor de gama baja como este sufre del famoso temido efecto ghosting. Obviamente sí, cualquier televisor de gama baja va a sufrir de ese efecto, pero no es algo brutal, por lo menos no para un gamer ocasional. Pero por supuesto un gamer exigente y entrenado sí va a notar el efecto ghosting. No le pueden pedir tanto a un televisor de gama baja. Si quieren un televisor que no sufra de ese efecto, deben irse por uno de gama alta que soporte tecnologías de frecuencias de actualización variables. Este televisor no soporta ese tipo de tecnologías. O simplemente comprar un monitor gaming. Pero obviamente tanto el monitor gaming como el televisor de gama alta son muy costosos. Como tal, en cuanto a calidad gráfica y colores en el apartado gaming, este televisor me parece que hace un muy buen trabajo, teniendo en cuenta que es de gama baja. Tiempos de input lag muy aceptables o de hecho muy buenos. En la práctica me parece que se siente muy bien en ese apartado. Y hablando en general de los colores, me parece que muestra muy buenos resultados. Tiene panel VA. Los colores no son tan bonitos ni tan perfectos como los mostraría un televisor que tenga panel ADS o IPS, pero me parece que no hace un mal trabajo, se desempeña muy bien. Tiene una cantidad de brillo que sí es relativamente baja, pero es que ningún televisor de gama baja actual va a tener altas cantidades de brillo, tengan eso muy presente. Aún así, su experiencia con el alto rango dinámico me parece que es muy buena y más que suficiente para una persona que no sea exigente en cuanto a brillo. En cuanto al desempeño en escenas oscuras, no hace un mal trabajo, me parece que es bueno, pero obviamente no es perfecto porque tiene una tecnología de retroiluminación LED Edge básica, por así decirlo. No soporta ni Full Array ni atenuación local. Aún así me parece que tanto el efecto clouding como los sangrados de luz no son tan brutales, pueden pasar como algo muy tolerable. Tenga presente que la ventaja de los televisores con paneles VA como este se desempeñan mucho mejor en escenas oscuras en comparación a un televisor con panel ADS, IPS o PLS. En cuanto a escalado de imagen, el televisor hace un buen trabajo. Simplemente recuerden que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta, va a mostrar contenido en 4K cuando la resolución de ese contenido sea muy baja.
En contenido de baja resolución se pueden notar partes levemente pixeladas, lo cual es normal, pero puede pasar como algo muy tolerable. Ya en 1080p el trabajo de escalado de imágenes es mucho mejor, pero aún así el contenido no se va a mostrar en 4K. Y por supuesto este televisor puede mostrar contenido en 4K tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. El otro aspecto a tener en cuenta es que el manejo del movimiento al ver contenido a través de aplicaciones de streaming o por ejemplo al conectar un dispositivo, por ejemplo un decodificador de cable a un puerto HDMI, me parece que es muy bueno. No es perfecto, pero por lo menos no hay tanto efecto de vibración ni de tartamudeo. Y los artefactos que se pueden percibir son muy poquitos, pueden pasar como algo desapercibido o no convertirse en algo molesto. También es importante mencionar que la uniformidad de colores grises de este televisor me parece que es muy buena para ser un televisor de gama baja. Tiene muy poquito efecto de pantalla sucia. De hecho, con este fondo gris es muy poco perceptible y de hecho, al ver contenido con más color, ese efecto de pantalla sucia puede pasar prácticamente desapercibido siempre. En cuanto a la fluidez del sistema operativo, me parece que es muy buena. De hecho, es un poquito mejor en comparación al VU8000 de este año, quizá porque en el VU8000 de este año 2022 optaron por el menú de pantalla completa y probablemente eso hizo como que ralentizara un poquito la fluidez del sistema operativo Tizen y por ende es mejor en este A8000. No es súper fluido, pero la verdad es que se desempeña muy bien a la hora de abrir aplicaciones, a la hora de cargar videos. No hay tantas pegas ni tantas trabas. Cargan de una forma relativamente rápida a la hora de adelantar o de retroceder un video. Obviamente eso también depende de la velocidad de descarga que tengan de internet, ya sea que lo conecten vía Wi-Fi o vía cable LAN. Sí reconoce redes Wi-Fi de 5 GHz. Actualmente casi todos los televisores de gama alta, media y baja reconocen redes de 5 GHz. La tienda de aplicaciones, muchos de ustedes saben que no es tan amplia como la tendría un televisor con Android o con Google TV, pero por lo menos para mí es más que suficiente porque yo utilizo las aplicaciones de streaming más populares con las que cuenta este televisor: HBO Max, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Star Plus. DirecTV Go no la uso, pero la tiene. Apple TV tampoco la uso, pero la tiene. Está Spotify, Claro Video, Movistar TV, entre otras. Pero por ejemplo, algunas muy populares como Crunchyroll, yo por ejemplo que veo mucho anime, pues no la tiene y no sé si algún día la tenga. Entonces tengan eso muy presente. Aún así, para mí es un sistema operativo mejor que Android. Para mí, listo, para mí. Ya es algo muy personal. Yo prefiero WebOS Tizen por encima de Android y de Google TV. Es muy personal esa elección. Uno de los aspectos importantes con los que no cuenta ni Android ni Google TV es el hecho de que se puede con el control sincronizar. El control se puede sincronizar con los decodificadores de cable de la mayoría de compañías que prestan el servicio para que con el control le den comandos al decodificador y al televisor. Es decir, que no tienen que utilizar dos controles. Para mí eso es genial. Y no les estoy diciendo que utilicen el televisor solamente para ver contenido de cable. Obviamente no. Simplemente que tienen esa ventaja extra que no tiene ni Android ni Google TV, por lo menos no lo tienen hasta la fecha. El televisor cuenta con la función de compartir pantalla, pero ya les había mencionado que no soporta lo que se conoce como multiview. Sí soporta el screen mirroring con dispositivos Android y también con dispositivos Apple, porque soporta la función de AirPlay. Y en cuanto al navegador, pues responde bien, simplemente que por lo menos aquí en Colombia, por alguna razón, todavía no reconoce comandos de voz, ni en inglés, perdón, no lo reconoce en español, no sé por qué. Y para poder darle comandos, pues hay que acceder a un motor de búsqueda, en este caso Google. Cuando le doy para comandos, me dice que
no admite el idioma a pesar de que está en español y a pesar de que aquí dice que sí acepta el español. No sé por qué, es un problema que desde el 2020 aquí en Colombia lo ha tenido esta marca y no lo ha solucionado. Pero si cambio a inglés, Smart TVs Samsung 2022 Opinions. Sí se puede, sí reconoce. Bueno, ya tenía algo, pero como tal en inglés sí se puede, pero en español por alguna razón no se puede. En cuanto al navegador de internet, se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, como están pudiendo notar. He hecho la prueba en varias páginas, no en todas. He visto que en algunas los servidores no lo permiten, pero en la mayoría sí. La única pega de este navegador que he tenido es que por lo menos, bueno, lo que ya mencioné en cuanto a la búsqueda por medio de comandos de voz, pero en general es un navegador de internet pues muy decente. En cuanto a las entradas, por lo menos aquí en Colombia tiene puertos o entradas compuestas que puede ser muy útil para quien tenga una consola de videojuegos muy antigua o por ejemplo un DVD muy antiguo. Tiene 3 puertos HDMI 2.0, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado, 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet y un puerto para el cable de la antena de aire. Ya para terminar, el televisor tiene muy pocas cosas malas. Una de ellas, por supuesto, los ángulos de visión, pero es lo normal porque tiene panel VA que no son muy buenos. Lo otro es que no tiene una altísima cantidad de brillo, pero pues para mí eso no es malo porque no soy amante del brillo, pero tengan presente que ningún televisor de gama baja actual tiene altísimas cantidades de brillo. En cuanto a sonido, está bien, no es algo sorprendente, pero tampoco es terrible. Es de 20 watts, no tiene unos bajos sorprendentes. Es decente para una habitación pequeña, quizá para una mediana, pero para personas exigentes sí que van a necesitar una barra de sonido. Algo bueno que tiene este televisor es que las bases se pueden modificar en cuanto a altura para quien quiera tenerla un poco más pegada a la mesa y quien quiera de esta manera tenerla más separada de la mesa. Y el punto negativo que a mí no me gusta es que, a ver, yo tengo mucha dificultad para quedarme dormido. Entonces, este televisor emite unos crujidos después de encenderlo y apagarlo, que son crujidos normales porque los materiales se expanden y se contraen por el calor que gana o que pierde. Es un ruido como un crujido que es un poco más notorio en comparación a otros televisores y que a mí me molesta mucho a la hora de dormir. Entonces, no es un televisor recomendado para personas que tengan dificultad para quedarse dormidas y lo vayan a utilizar en su habitación. Pero para quien se duerma muy fácil y no le moleste el ruido y simplemente lo vaya a utilizar en una sala donde obviamente pues no va a estar al lado del televisor, no está mal. Es un televisor que hoy en día me parece una opción muy decente. Lo otro es que muchas personas me dicen que han habido muchas quejas con este modelo A8000. Yo la verdad no les puedo decir si salga bueno o salga malo porque no lo he utilizado de forma continuada, solamente lo utilizo para los videos, entonces no puedo decirles si les va a durar mucho tiempo o si se les va a dañar después de 1 o 2 años. Eso la verdad no lo sé. Tiene que ver también mucho en cómo lo cuiden y la forma más óptima de cuidarlo es conectarlo a un buen regulador de voltaje. Sobre todo si viven en Latinoamérica, donde la corriente eléctrica en muchos países o ciudades es tan inestable. O si pueden conectarlo a una UPS, pero si no, por lo menos a un buen regulador de voltaje. Y la otra cuestión es siempre apagarlo de forma correcta, o sea, apagarlo de aquí. Nunca desconectarlo brutalmente de la red eléctrica sin apagarlo de este botón, porque eso también puede influir con el tiempo a que el sistema electrónico del televisor pueda sufrir algunos fallos.
Y listo, les voy a dejarlos con una prueba de sonido de este televisor para que puedan darse una idea de cómo es. No sé qué piensan al respecto acerca de este A8000, ¿lo comprarían sí o no y por qué? Y listo, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón de me gusta, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.